Al ser un país miembro de la Unión Europea, España también sigue las leyes fiscales establecidas por el Gobierno Central Europeo, por lo que este análisis se centrará más en las medidas que ha tomado el Gobierno español a la hora de frenar la tan alarmante inflación. La medida más destacada y polémica del Gobierno trata sobre el impuesto a las eléctricas y a las bancas. Este impuesto pretende gravar aquellos beneficios extraordinarios obtenidos a base de la situación socioeconómica actual que afectará, como su nombre indica, a las grandes empresas eléctricas y a las bancas. Este impuesto está creado para obtener una mayor recaudación y frenar la tan elevada subida de precios de las energías que afecta a las familias con menor poder adquisitivo. Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno es la regulación del precio del alquiler, para frenar así la subida del alquiler y evitar el desahucio de aquellas personas con menor poder adquisitivo sobre el país. También se ha propuesto crear un nuevo proyecto de edificación en el que se proporcionará más de 80.000 viviendas públicas para aquellas personas que se encuentren sin hogar. Otra medida adoptada por el Gobierno para frenar la inflación y para ayudar a aquellas personas con menor poder adquisitivo es la ampliación de becas para la educación, tomando esta como objetivo reducir la abstención y la renuncia a la educación de aquellas personas con menor poder adquisitivo. Está planeado también que para 2024 se aumenten las becas aún más de lo que se ha hecho este año 2022. Por último, otras de las medidas tomadas por el Gobierno español para frenar la inflación son la ayuda a las pymes para la generación de empleo, la ayuda a las Islas Canarias y al resto de comunidades autónomas donde la inflación ha tenido mayor efecto y la aprobación de nuevas leyes, con el único objetivo de frenar la inflación de una vez por todas. En resumen, viendo las medidas adoptadas por el Gobierno español, está claro que lo que él ha intentado es recaudar más beneficios sobre aquellas personas que se han lucrado, por decirlo de aquella manera, sobre la situación socioeconómica actual para ayudar a los más desfavorecidos. Teniendo en cuenta el índice de inflación a principios de 2022 y a finales, podemos decir que España sí ha tenido éxito a la hora de frenar la inflación y que sus medidas han podido ser efectivas. En agosto de 2022 se aprobaron en Francia una serie de medidas para tratar de hacer frente a la situación de inflación. Estas tuvieron un coste aproximado de 20.000 millones de euros y se sumaron al llamado escudo de tarifas a la luz y el agua, que continuarán hasta diciembre y tendrán un coste aproximado de 15.000 millones de euros. En el caso del gas, el precio está congelado desde el pasado octubre de 2021, lo que ha evitado que se incremente el precio hasta un 50%. En el caso de la electricidad, la subida de precios se ha alimentado a un 4%, cuando si se hubieran seguido los precios de mercado podría haberse incrementado hasta un 35%. La primera medida es el fin a la subvención de los carburantes. Esta subvención cada vez ha ido reduciéndose más hasta que finalmente ha sido totalmente eliminada el pasado 1 de diciembre. En su lugar, ha sido sustituida por una ayuda para aquellos trabajadores que necesiten el coche forzosamente para ir a trabajar y pertenezcan a aquella parte de la población con el 50% de la renta más baja. En segundo lugar, nos encontramos con una revalorización de las pensiones y otras subvenciones sociales, hasta un 4%. Además, también ha subido la llamada prima Macron de los 2.000 a los 3.000 euros. También se ha aplicado una subida de sueldo a los funcionarios, concretamente de un 3,5%. Por último, nos encontramos con la supresión del canon digital que financiaba la radio y la televisión pública y con una limitación a la subida del precio de los alquileres del 3,5%. Este conjunto de medidas ha permitido que Francia sea de los primeros países en poder reducir su tendencia inflacionaria, estando hecha en septiembre 3 puntos por debajo de la española y 4 puntos por debajo de la media europea. En noviembre de 2022, el IPC de Francia estaba en un 6,2%. Las medidas para reducir la inflación en Alemania comenzaron a tomarse mucho antes de la subida de precios generalizada que estamos viendo actualmente, ya que había llegado a un nivel muy elevado en el que no se encontraba desde la reunificación en 1990. Las últimas medidas aprobadas corresponderían ya al tercer intento del país por mejorar la situación, con un nuevo paquete de ayuda de 65.000 millones de euros que se centran principalmente en frenar el precio de la electricidad para los consumidores, ayudar a financiar el transporte público, una bonificación energética, ayudas para la vivienda y un aumento de las prestaciones por hijo. Todas las medidas establecidas por el Gobierno han llevado a situar su porcentaje de inflación en el 10%, que según los expertos es el comienzo de la desaceleración de la inflación.